Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 16, la venida de Cristo. En el libro del Apocalipsis, leeremos en el capítulo 19, libro final de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 19, donde principiaremos la lectura en el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. El Señor agregue su bendición a la lectura de su palabra. Hemos leído acerca de la revelación de Jesucristo. ¿Cuántas veces creyentes no dicen cuál es la venida del Señor? Cuando Él nos venga a arrebatar o cuando Él manifieste toda su gloria. Es que la palabra venida en el Nuevo Testamento no es la palabra que Dios emplea en otras partes, cuando se trata de un viaje y la llegada a un determinado lugar. Más bien la palabra que el Señor emplea cuando dice venida significa un periodo de tiempo, con un comienzo, con un curso de eventos y con un término. Y la venida del Señor comienza cuando, descendiendo al aire, Él resucite a los creyentes muertos, transformando a los creyentes que estemos con vida y trasladándonos al cielo. Es el comienzo. Hemos visto algunos eventos para los creyentes: el tribunal de Cristo, la celebración de las bodas del Cordero
Y luego tenemos la etapa final, cuando descienda visiblemente al mundo y sus pies se afirmen sobre el monte de los olivos, al mismo lugar de donde partió al cielo, al mismo lugar volverá otra vez, a la misma ciudad donde él fue escupido y crucificado, al mismo lugar vendrá en su gloria. Esta era que se llama la era cristiana empezó con el rechazamiento de Cristo. Antaño se escribió el Salmo que hablaba de la venida de Cristo, la primera venida y la segunda. Y comienza el Salmo con esta pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2. Cumplido en parte cuando judíos y gentiles rechazaron al Hijo de Dios y lo enclavaron en un madero. Pero es que judíos y gentiles no han cambiado de parecer. Y durante más de 1900 años, la actitud del mundo, de parte de judíos y gentiles, y quienes pretenden ser cristianos, pero están fuera de la puerta, la actitud no ha cambiado. El mundano no se rinde a Cristo. Le nombra, pretende ser de Él, pero su voluntad se opone a la voluntad del Señor. Y se aproxima el momento cuando el mundo manifestará su abierta rebeldía. Lo hemos leído. Cuando Cristo venga en su gloria, encontrará a aquellos principales actores de los cuales hemos hablado muy brevemente: la bestia y el falso profeta, con los reyes confederados con ellos y sus vastos ejércitos, modernos y bien equipados, desafiándole. En el Apocalipsis 13, cuando leemos de aquel dictador que muy posiblemente esté con vida ya, ¿y quién habrá de ser? La bestia del Apocalipsis 13. Leemos que la actitud del mundo hacia él será: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y justo cuando el mundo celebre el hecho de que la bestia es invulnerable, todopoderosa, el cielo se abrirá de par en par para que descienda el Rey de Reyes, y el mundo se dará cuenta que hay quien puede luchar con la bestia y quien es capaz de vencerla. Será el momento anhelado por aquel malhechor que, arrepintiéndose de sus pecados, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor miraba a un hombre que en su cabeza tenía corona de espinas, pero había comprendido: él muere hoy coronado de espinas, pero volverá. Es el Mesías, es el Rey de Israel, y él vendrá otra vez. Sí que el Señor vendrá, y aquí lo vemos, con una rapidez pasmosa desciende del cielo, encuentra reunidos allá en el Medio Oriente, en las cercanías de la ciudad de Jerusalén, grandes ejércitos, encabezados por la bestia y el falso profeta, y el Señor destruirá todo el poderío del mundo moderno con la espada de su boca. Si es el mismo que estuvo acá, hemos visto algunos de sus títulos. Se llama Fiel y Verdadero. Su nombre es el Verbo de Dios. Tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una breve descripción de él. Se nos habla de sus ojos como llama de fuego, de su cabeza que lleva muchas diademas, de su ropa que es ropa teñida en sangre,
no como el día cuando murió en la cruz. Su propia sangre teñía su ropa. Cuando Él vuelva, de acuerdo a la profecía de Isaías, su ropa será salpicada de la sangre de sus enemigos. Lo hemos leído, amigos. Él viene para pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Qué diferente a la manera que vino la primera vez. Es que nunca más viene a ofrecerte salvación. Vino una vez, hizo la obra, abrió la puerta, extendió la invitación, entrad por la puerta estrecha. Te ha dado oportunidad a entrar. Pero se avecina el momento cuando Él vendrá rápidamente con la espada y con la vara de hierro. Y ciertamente no para ofrecer perdón a ninguno de los que me escuchan en estos momentos. El Rey vuelve a la tierra. Fue rechazado acá y regresó a la patria celestial. Crucificado acá, en el cielo Dios le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y los enemigos de Cristo son aquellos que no acuden a Él, aquellos que no buscan reconciliarse con Dios en base a la muerte de su Hijo. Si tú estás fuera, si tú no quieres entrar, si no estás dispuesto a dejar el pecado y recibir como a tu Señor a Cristo, tú estás entre los enemigos. Y Dios ha dicho, yo pondré por estrado de tus pies a tus enemigos. Hemos visto, y solo podemos mencionarlo de paso, la manera como el Señor va a tratar con aquel hombre llamado la bestia. El hombre que el mundo desea, el hombre que Europa espera. Un gran estadista europeo dijo tiempo atrás, hombre que ha luchado tenazmente y con inteligencia a fin de ver realizado aquel sueño de formar los Estados Unidos de Europa con una población superior a la población de los Estados Unidos de Norteamérica. Un sueño que lentamente se está realizando. Y uno de los más interesados y hombre que ha luchado más ha dicho que llegue un hombre capaz de unificar los países, de guiarnos y hacer surgir este sueño nuestro, y que sea un ángel o que sea un demonio, lo recibiremos con los brazos abiertos. Y lo recibirá. Cristo dijo a los judíos cuando Él estuvo acá, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a Él recibiréis. Recibirán a la bestia y recibirán a aquel anticristo, el falso profeta. Los instrumentos de que Satanás se valdrá para engañar y conducir al mundo a una abierta rebeldía y confrontación con Dios. Pero hemos visto cómo el Señor tratará con aquellos. Vendrá en su gloria, y la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos dentro del lago de fuego. Hombres como nosotros somos hombres, pero hombres que se entregarán a Satanás por la gloria y el poder que Él les dará, y serán lanzados vivos dentro del lago de fuego. Veremos en otra ocasión que después que hayan estado allí 1000 años, la Biblia nos habla que todavía están conscientemente atormentados en el lago de fuego. Y si tú has pensado alguna vez, amigo, que con la muerte se va a acabar todo, que es imposible que el ser humano llegue a un lugar de fuego y que exista allí, debes entender que cuando estos hombres sean lanzados a aquel lugar, permanecerá conscientemente los tormentos, y no solamente por 1000 años, sino para siempre jamás.
Y el actor principal, aquel Satanás, que en un comienzo estuvo tan cercano al trono de Dios y tan privilegiado, y quien ahora es el gran adversario de Dios y de los hombres, será lanzado a la tierra antes de la gran tribulación. Y con su llegada a la tierra comenzará la gran tribulación. Por un solo ángel él será colocado en su prisión. Lo hemos leído al comienzo del capítulo 20. Bastará un solo ángel para que lo coloque en aquel abismo. Eche llave, por así decirlo, ponga su sello sobre el abismo y no saldrá durante 1000 años. Después de 1000 años será suelto un poco de tiempo y él también será lanzado al lago de fuego. La suerte de la bestia, el falso profeta y Satanás. ¿Qué de los ejércitos? Cuando leemos en el capítulo 16 del Apocalipsis, vemos cómo vendrán los reyes del oriente hacia Palestina. En Zacarías Dios dice que Él va a reunir todas las naciones en contra de la ciudad de Jerusalén. Aquí vemos a la bestia con los ejércitos de Europa allí. Los ejércitos de todas partes congregándose alrededor de Jerusalén. ¿Acaso no lo estamos viendo ya? ¿No estamos viendo que todas las naciones tienen su mirada puesta en el Medio Oriente? ¿Que es el lugar de más tensión? Y por varios motivos es el lugar que más anhelan controlar y dominar las potencias del mundo. Llegará el momento cuando las naciones irán allí a fin de pelear y a fin de desafiar a Dios. ¿Cuál será la suerte de los ejércitos? El Señor lo dice acá. Un ángel llamará todas las aves que vuelan en medio del cielo diciendo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Se repite la historia de David y Goliat. Dijo el filisteo: ven a mí, y yo entregaré tu cuerpo a las aves. Dijo David: yo entregaré no solamente tu cuerpo, sino los cuerpos de los filisteos, a las aves y a las bestias, porque aquel gigante desafiaba las huestes de Jehová. Y aquí vemos a otro gigante. Y los ejércitos serán entregados a las aves de rapiña. El lugar donde esto ha de suceder es más o menos de 300 kilómetros de largo, como quien dice de la ciudad de Santiago hasta la ciudad de Linares, viajando hacia el sur. ¿Podríamos imaginarnos un cuadro tan horripilante? Toda aquella distancia de Linares hasta Santiago, lleno todo de jotes, buitres, aves de rapiña. ¿Y por qué? Porque Dios destruirá el poder de los hombres rebeldes e impíos. Y luego, a fin de evitar una epidemia de desastrosas proporciones, enviará a las aves una limpieza a fondo y rápidamente hecha. Qué feo el cuadro, ¿eh? Aprendamos otra vez la verdad, amigos. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y el Señor nos habla de la manera como aquellas huestes serán destruidas. Dícenos esto: esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Qué manera tan repentina. El Señor viene con la espada de su boca. Los ejércitos celestiales no tendrán que pelear. El Señor no tendrá que hacer más que pronunciar la palabra. En la palabra de Cristo, ¿qué poder hay?
sea la luz. Y fue la luz. El Señor dijo a aquel leproso, quiero ser limpio. Le tocó y el hombre quedó limpio. ¿Cuántos milagros del Señor no atestiguaron al hecho de que en la palabra suya había poder? Cuando sus enemigos entraron en el huerto para tomarle preso, Él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, dijo. Nada más. Se volvieron para atrás y cayeron en tierra. ¡Qué poder! Es la palabra del Omnipotente. Es la palabra del Creador de todo cuanto existe. Aquel que sostiene todo un universo y mantiene todos los cuerpos girando en sus órbitas. Es la palabra de Él que da cohesión a todo el universo. Y cuando Él descienda en su gloria, bastará la palabra suya. Y los enemigos lanzados, dos al lago de fuego y otro confinado en el abismo, y los millares y millares de soldados modernos muertos al instante. Sí que hay poder en la palabra de Cristo. Un cabo de carabineros en el pueblo de Vallejo, saliendo un día de retén para conversar conmigo, dijo, qué poderoso es la palabra, qué poderosa es la palabra de Dios. Pocos meses antes, el hombre no creía nada. Ahora me dijo qué poderosa es la palabra de Dios. Cuando me despierto por la noche estoy pensando en lo que hemos escuchado en las reuniones. Dígame, me dijo, ¿puede un hombre lleno de pecado acercarse al Señor? Jamás había escuchado música tan dulce. ¿Puede un hombre lleno de pecado acercarse al Señor? Pues le dije, la primera vez que el hombre se acerca a Dios, tiene que acercarse a Él con todo su pecado a cuesta. El Señor dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué hizo aquel cabo? Acudió al Señor, creyó en Él, que Jesús había muerto por él y todos sus pecados tan numerosos, y fue perdonado al instante. Hay poder en la palabra de Cristo. Escúchala. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y sabe que tiene vida eterna porque creyó a la palabra de Cristo y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh amigo, tú podrías palpar el poder de la palabra de Cristo aceptándole como tu Salvador. De no hacerlo, tendrás un encuentro con Él, posiblemente en los momentos de los cuales estamos hablando. Quiero que pensemos en tres clases de personas y cómo el segundo advenimiento de Cristo les va a afectar. Ya hemos hablado de aquellos que estarán en el Medio Oriente cuando Él descienda, ejércitos y sus líderes. ¿Cuál será la porción de los que formamos la iglesia del Señor? ¿Los que hemos entrado por la puerta? ¿Los que vamos a ser arrebatados por Él cuando venga? ¿Qué posición ocuparemos en aquellos momentos dramáticos? Colosenses 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El último verso de 1 Tesalonicenses 3, nuestro Señor Jesucristo dice, en su venida con todos sus santos, cuando Él descienda, descenderemos con Él. Cuando Él se manifieste ante un mundo asombrado, seremos manifestados con Él. Pero para que nosotros vengamos con Él, para que nosotros seamos manifestados con Él, necesariamente habremos sido arrebatados por Él antes. Estamos esperando la primera etapa para venir como espectadores con Él en la etapa final. ¿Qué de la nación de Israel? Nación que se encuentra allí en una posición tan precaria, rodeada
la nación de Israel por sus enemigos más acérrimos. Israel está buscando apoyo, está buscando algún aliado potente, sabiendo que tiene enemigos al norte, enemigos al sur, enemigos por todos lados. Israel está contando mucho con el apoyo de Norteamérica en estos días. Pero la palabra de Dios me dice claramente que en el tiempo de la gran tribulación y antes, Israel no estará apoyándose en Estados Unidos. Israel tendrá pacto hecho con aquel hombre llamado la bestia y confiará en aquel instrumento de Satanás. Israel sufrirá las consecuencias de aquel convenio tan mal hecho. Cuando la bestia quite a Israel toda libertad religiosa y cuando introduzca un sistema espantoso de idolatría, Israel va a sufrir. Y Dios habla de las 2/3 partes que serán quitadas y de un remanente que Él salvará. ¿Y cómo salvará aquel remanente? Por la llegada oportuna del Mesías Todopoderoso. Estoy pensando otra vez en el capítulo donde leí algo. Zacarías capítulo 14. Todas las naciones congregadas contra Jerusalén. Y sale Jehová. Y sale nuestro Señor Jesucristo como salió en el día de la batalla. Y se afirman sus pies sobre el monte de los olivos. Oportunamente vendrá el Mesías para librar a su pueblo angustiado. Malaquías 4 para el interesado. A vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Promesa para el remanente de aquel pueblo que nacionalmente es pueblo incrédulo, que no quiso aceptar y no quiere aceptar a su Mesías. Pero la otra clase de personas, las personas que están aquí en este local, querido amigo, cuando el Señor venga por su iglesia, tú vas a quedar fuera, y vas a quedar fuera de una puerta cerrada. Y si el Señor permite que tú sigas con vida en la tierra, vas a conocer algo de la angustia de la gran tribulación. Y vas a conocer en experiencia propia qué es lo que es un comercio totalmente dominado por el diablo. Cuando la gente no podrá vender ni comprar, si es que no doblega su voluntad ante la bestia. Vas a conocer lo que es la idolatría más espantosa. Los tiempos de los gentiles comenzaron, como decíamos noches atrás, en el tiempo de Nabucodonosor, cuando hubo una idolatría obligada, y aquellos 3 hebreos que no doblaron la rodilla fueron lanzados en un horno de fuego. Persecución, idolatría, falta de misericordia, y como comenzaron los tiempos de los gentiles, así van a terminar. Comenzaron con Nabucodonosor y van a terminar con la bestia. Detrás de ambos, el diablo. Este mundo y este Chile también se va a convertir en una verdadera antesala del infierno. A Dios gracias, porque antes de aquellos días, los que hemos entrado por la puerta, habremos de entrar en la casa del Padre Celestial. Pero ¿qué significará para ti cuando Cristo descienda, cuando vuelva a la tierra, no rogando a nadie, ni llamando a nadie al arrepentimiento, cuando venga con la espada de su boca y con la vara de hierro? ¿Cuál será tu suerte, amigo? Son terribles las palabras. Fácilmente las citamos muchas veces. Pero quiero que cada uno medite al dar yo lectura pausada a lo que el Señor dice.
Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El mismo Jesús que estuvo acá, vendrá en llama de fuego para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de estas personas hay varias aquí en el local. Dime, ¿conoces tú a Dios? No estoy preguntando si tú crees que hay Dios. No estoy preguntando si tú crees en la existencia de Dios. Ni estoy preguntando si has rezado alguna vez el Padre Nuestro. ¿Acaso tú conoces a Dios? Todos sabemos quién es el actual presidente de Chile. Quizás hayamos visto su rostro muchas veces. ¿Cuántos de nosotros lo conocemos? Todos sabemos que hay Dios. ¿Cuántos de nosotros lo conocemos? De una sola manera puede el pecador conocer a Dios. Dice la Biblia, así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesús dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Hay uno solo que puede tomar al pecador y presentarlo delante de Dios y hacer que el pecador conozca a Dios y que sea salvo por la gracia de Dios. ¿Tú acaso conoces a Dios? Si Cristo no es tu Salvador, si nunca te has rendido a Él, tú no conoces a Dios y vas a sufrir el castigo más severo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios envió a su Hijo acá. Porque Dios abrió la puerta. Porque Dios casi te tomó de la mano diciendo, entra. Y tú no quieres conocerlo. Y los que serán castigados de eterna perdición serán aquellos que no obedecen al Evangelio. Que no obedecen. Oh, comprendedme, amigo. El Evangelio no es un cuento. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es un mandamiento de parte de Dios. Dios ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero tú estás acá o acá, en cualquier sitio acá fuera de la puerta. Escuchas el Evangelio, pero si no lo obedeces, tú serás castigado cuando Cristo venga en llama de fuego. Porque eres un rebelde. No mires hacia la puerta, sino entra por la puerta. Es tu oportunidad y pudiera ser la última. Es un asunto personal. Tú tienes que actuar. Dios ha hecho todo lo que Él tenía que hacer. Ahora te toca a ti. Y de tu actitud, tu fe o tu incredulidad, depende la salvación o la condenación de tu alma. Oremos.